claro, claro. A Sí. ver, como les comentaba, chicos, el curso de microparásito tiene dos partes, ¿no? Micro, parásito, al menos cuando yo lo llevé, se planteaba de cierta manera como dos partes separadas. Había teoría para micro, teoría para parásito, y había su parte práctica para micro y su parte práctica para parásito. Y prácticamente cada día teníamos cerca de 4 horas de clase, 4 horas de clase de micro, que eran 2 horas, 1 hora teórica, creo que 3 prácticas, así. ¿Sí? A lo que quiero ir, chicos, es tocar la parte de micro. Ustedes saben que todos los cursos en general tienen por lo general 4 unidades, ¿no? Y así sucede en micro. ¿Sí? Micro tiene sus 4 unidades. Primera, segunda, tercera y cuarta unidad. Y al menos las primeras 2 unidades va a ser la introducción a la parte de la microbiología, ¿no? Lo que vimos la semana, bueno, el día viernes, en cuanto a tinciones, en cuanto a aspectos enzimáticos, en cuanto a la clasificación de las bacterias. Eso vas a verlo en la primera unidad, al menos en las 2 primeras semanas. Y ya luego vas a entrar directamente a ver full bacterias. Cocos gram positivos, cocos gram negativos, etc. Vas a ver full bacterias por las primeras 2 unidades, ¿sí? Full bacterias. Y luego en la tercera unidad y cuarta, pues vas a ver otros microorganismos, como es el caso de los hongos y de los virus también. Así que hongos, si no me equivoco, se ve en la tercera unidad. Así que chicos, desde ahorita ya quiero que más o menos se planteen de cierta manera este, de qué manera hay que estudiar este pequeño tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Voy a intentar darles la información más general, más importante, para que ustedes tengan la base y para que cuando lleven la unidad de hongos, que va a ser, asumo yo, dentro de un par de meses, vayan con una idea bastante clara y puedan organizar toda la información de la mejor manera. ¿Sí? Así como en la clase o en la charla del día viernes, no voy a darles datos así de manera amplia, voy a intentar darles datos puntuales y que sean relevantes. Habiendo comentado esto, pues podemos ir a comenzar. Hoy día justamente que nos corresponde una introducción a la micología, ¿sí? Aunque siendo un poco más preciso, sería plantear que es la introducción a la micología médica, ¿no? Porque en sí, hongos, pues hay demasiados, hay más de 80.000, incluso muchísimo más. Probablemente hay más de 100.000. Y justamente eso lo plantea el Howitz, ¿sí? El Howitz, el libro que les recomendé la vez pasada, te dice, ¿no? Que cuando tú hablas acerca de lo que es la micología, pues abundan los hongos, son demasiados. Pero si somos un poco más estrictos y le damos un enfoque para nuestra carrera, sería más que todo un enfoque de la micología médica, ¿no? Y dentro de la micología médica, ¿no? Digamos que importancia médica, pero que esos 500 que tienen importancia médica, probablemente unos 40 o 50, son aquellos hongos los cuales generan todo el conjunto de micosis, ¿no? Que serían las infecciones por hongos. Y así un pequeño contexto también. He comentado que son cerca de 500 los cuales los hongos que, bueno, que tienen importancia médica o que tienen importancia a nivel de nuestra vida o tienen relación con el ser humano. Y es porque hay un conjunto de hongos que van a ser beneficiosos y otros que no. Los hongos no beneficiosos van a ser aquellos que van a generar enfermedad en todos nosotros, ¿no? Mientras que los hongos beneficiosos van a formar parte de diferentes mecanismos para la elaboración de alimentos, medicamentos, en procesos de reacciones químicas, en procesos a manera de catalizadores enzimáticos, etcétera, ¿sí? Va a tener múltiples funciones. Pero al menos en este caso vamos a dar un enfoque en cuanto a la micología médica y aquellos hongos que generan enfermedad, básicamente. Así que, pues chicos, comencemos. Desde ya comentarles que va a ser una charla realmente breve. Voy a intentar abordar toda la parte general de hongos y luego comentarles un poco en la clasificación que se plantea en el curso. Que, bueno,
Es la que se suele plantear y que suele aparecer en una gran cantidad de libros, como podría ser el Murray, el Howard, etc. Y chicos, la primera idea vendría a ser la que siempre planteo, ¿no? Igual como vimos con la parte de las bacterias, nos planteamos, que son los hongos. Y pues los hongos, así como las bacterias, van a ser seres vivos. ¿Y esto en qué sentido va a ser importante? Pues recordar, ¿no? Que todo ser vivo tiene sus características, ¿sí? Los seres vivos tienen sus características. Y aquí hay que tener en cuenta que estas van a ir, digamos, variando en matices, dependiendo de cuál vendría a ser la función del ser vivo, o cuál va a ser el medio en el cual se va a desarrollar, o básicamente de qué va a depender. ¿Sí? Así que planteamos inicialmente que van a ser seres vivos unicelulares a multicelulares. ¿Sí? Los hongos forman parte de aquí, del reino fungi. Son organismos eucarióticos, ¿no? Si hacemos, digamos, un contraste frente a las bacterias eran procarióticos, ¿no? Eran células simples en realidad. En este caso, los hongos son células relativamente un poco más complejas. Y quizá la parte que podría llamarnos la atención es la que aparece aquí, ¿no? Son unicelulares a multicelulares, lo cual no pasaba con las bacterias, ¿no? Y es que sucede que los hongos van a poder ir planteándose o organizándose únicamente de forma unicelular, como sería el caso de las levaduras, a incluso organismos que van a ser pluricelulares, ¿no? Como puede ser el caso, por ejemplo, de las hifas, ¿no? Generalidades de los hongos, los cuales siempre tenemos que recordar. Y aquí voy a intentar ir, digamos, por aspectos así puntuales nada más. Estructura. A ver, vamos a intentar hacer un pequeño dibujo, ¿sí? Para que nos guiemos un poco. Alucínate tú que tienes una célula, ¿sí? Vamos a ver. Ahí está, una célula, ¿sí? Digamos que esta es la célula de un hongo, ¿sí? Ahí está. Algo así. Lo que acabo de dibujar, la parte más externa vendría a ser pues, la pared celular y esta otra región, la cual se encuentra levemente mamelonada, asumo yo, es la membrana celular, ¿sí? Adentro que tiene el famoso núcleo, ¿no? El núcleo. Por aquí habrá uno que otro ribosoma, por aquí, por allá. Y por aquí tendrá unas microvesículas, ¿no? Unas microvesículas, las cuales van a formar justamente la quitina. ¿Por qué hice este pequeño dibujo? Pues para resaltar dos ideas fundamentalmente. Primero, son células eucarióticas, ¿sí? Así que tenemos justamente una carioteca. Segundo, hay que hacer énfasis en la pared celular y en la membrana celular. ¿Por qué? Pared celular, en la que está más externo, y la que está por aquí, vendría a ser la membrana celular. Hacemos énfasis en esto. E indicamos cuál va a ser la composición de esas estructuras. En el caso de la pared celular, va a ser fundamentalmente de quitina. Quitinosa va a ser, quitina. Mientras que la membrana celular va a ser formada por principalmente ergosterol. ¿Sí? Ergosterol. Ahora, Leo, ¿por qué es que esto va a ser importante? Pues porque, si recordamos un poquito lo que se les comentó creo en la clase de fisiología, la fisiología se plantea como la base, ¿no? Para que tú puedas entender el curso de fármaco. Ya. Y cuando tú lleves el curso de fármaco, te van a explicar que los principales fungicidas, ¿no? Aquellos fármacos los cuales se encargan de eliminar hongos, van a tener como blancos la pared celular y la membrana celular. Así que esos fármacos los cuales van a emplearse para poder eliminar hongos, van a eliminar ¿qué cosa? Quitina. ¿Qué van a eliminar? Ergosterol. ¿Sí? Esos van a ser los fármacos o van a ser los puntos en los cuales van a centrarse estos fármacos, los cuales vamos a brindarle a los pacientes, ¿no? En caso de una micosis. Siguiente idea que tienes que sí o sí recordar. Los hongos son en realidad variados, ¿sí? Son bien variados.
Hay unos los cuales van a ser tipo los de Mario Bros, ¿no? Que son grandes, que son de cabecita roja, que están por ahí. Y van a haber hongos también los cuales van a ser diminutos, ¿sí? Por ejemplo, imagínate esto, estás en tu colegio, ¿sí? Hace, no sé, 10 años. Estás, asumo yo, en quinto grado, por ahí. Y llevas un pan, ¿sí? Tu pan, en tu bolsa, tu pan con mantequilla, y te olvidabas del pan con mantequilla. Pasaban 3, 4 semanas y tu pan lo encontrabas y observabas que habían como unas pelusas blancas, ¿no? Como si hubiera un algodón, como un algodón, como un algodón así en sí, ya. Eso de allí era un hongo, ¿ya? ¿Y de qué me tengo que dar cuenta? Pues que ese hongo, en realidad, lo que se ha formado allí vendría a ser una colonia de hongos, ¿no? Se han ido agrupando poco a poco. Así que si es que yo intento observar el hongo de manera, digamos, exacta, sería microscópico. Y, y es, y es por ello que tenemos que tener en cuenta que los hongos van a ser tanto microscópicos como macroscópicos, ¿sí? Eso va a ser bastante variado en realidad. Y justamente es que de esta manera se plantea también que van a ser unicelulares y pluricelulares, ¿sí? Aunque eso de aquí vamos a comentarlo un poquito más adelante cuando hablemos acerca de las formas en las cuales van a presentarse los hongos en el medio ambiente y en las infecciones. Así como les comenté, chicos, en la parte de los parásitos, que yo tenía que recordar que los parásitos son bastante inteligentes, porque van a tener dos formas, ¿sí? Recordábamos que tenían dos formas, ¿no? Una forma en la cual el parásito va a emplear para resistir, la cual va a ser llamada quiste generalmente, en la cual el parásito va a estar en forma de quiste y va a resistir, digamos, medios los cuales eh, no son los ideales para que éste pueda desarrollarse y pueda crecer y pueda reproducirse o pueda infectar. Y luego tendremos formas en las cuales los parásitos van a poder crecer, moverse y reproducirse. Así que aquí de igual forma pasa algo parecido. Los hongos van a ser lo mismo, van a ser relativamente inteligentes, ¿no? Digamos que la adaptación les ha dado esta habilidad. Y van a tener diferentes formas dependiendo de si están infectando o si están simplemente en el medio ambiente. Eso vamos a comentarlo un poquito más adelante. Después de esa pequeña imagen de aquí, la que aparece aquí, esta de aquí, para que vamos pues, justamente a observar, ¿no? Cuáles son los elementos justamente de la pared y de la membrana celular. Recordamos, chicos, siempre esto, ¿sí? Pared celular, fundamentalmente quitina, mientras que la membrana, fundamentalmente ergosterol. Eso va a ser pero importantísimo para cuando lleves fármaco y puedas comprender cuál es la finalidad de los fármacos que le damos a dar a los diferentes pacientes. Ahora sí, chicos, comentamos la parte del dimorfismo. ¿Qué vendría a ser aquí básicamente el dimorfismo? Algo bastante simple, ¿sí? Como te comenté, los hongos van a tener, así como los parásitos, los hongos son básicamente parásitos también, una habilidad, ¿sí? La cual va a centrarse en poder adaptarse al medio en el cual se encuentra, ¿sí? Van a poder adaptarse al medio en el cual se encuentra. Y eso va a depender básicamente de dos cosas, ¿sí? De las temperaturas y de la disponibilidad de alimento que puede existir. Tenemos que recordar, venimos por aquí rápidamente a la parte de metabolismo. Los hongos van a ser heterótrofos. ¿Qué significa esto? No van a ser como las plantas verdes que tienen su clorofila y que se paran frente al sol y que hacen su fotosíntesis. No, los hongos no son así. Dependen. ¿De quién van a depender? De que haya un sustrato del cual puedan alimentarse. Por eso es que si es que tú agarras y tienes un ambiente que es completamente, digamos, aséptico, que no hay ninguna bacteria, etcétera, que no hay nada, y tú pones allí un hongo, el hongo fallece. Requiere un sustrato justamente para poder desarrollarse. Es por ello que va a ser heterótrofo. De manera adicional, va a ser saprófito y también va a ser un parásito. ¿Por qué decimos que va a ser un saprófito? Porque este va a poder desarrollarse y a poder consumir, eh, digamos que, pues elementos en descomposición, ¿no? En el caso perfecto de tu pancito, ¿no? Tu pancito está allí por 3, 4 semanas, comienza a descomponerse, comienza a echarse a perder y el hongo que está haciendo está que se lo consume, está que se lo come.
Y también de manera adicional va a ser un parásito, ¿no? Aquí hay que simplemente recordar la idea del parasitismo. El hongo justamente va a poder plantearse como un parásito, especialmente cuando hacen las micosis, ¿no? Cuando nos infectan, básicamente el hongo está que vive a expensas de nosotros, de nuestros nutrientes. Si es que, si es que es una infección a nuestra piel, están justamente que se alimentan de los nutrientes que se encuentran en nuestra piel. ¿Qué recordamos, no? Cruz, parte verde, es porque no tienen clorofila, ¿no? No van a ser fotosintéticos. Y también van a ser, eh, por lo general, van a tener una respiración aeróbica o van a ser aerobios facultativos, ¿sí? Van a requerir oxígeno. Si tú agarras y, por ejemplo, una lata de atún, ahí dentro, pues es muy poco probable o casi imposible que ahí crezca un hongo. ¿Por qué? Porque va a requerir sí o sí oxígeno. Esto de aquí va a ser bastante interesante cuando comentemos cómo es que la forma, bueno, cuál es la forma en la cual tenemos que cultivar hongos. Y van a ir a comprender un poquito más todo ello. Y en cuanto a la reproducción, pues también debo recordar, ¿no? Sexual, asexual, eh, digamos que son algo variados en este sentido. La reproducción asexual, pues lo principal, ¿no? Por la gemación. El hongo, ¿no? Digamos, aquí está una levadura y de pronto sale como aquí una cosita y ¡pum! Se desprende y se forma un individuo exactamente igual, ¿no? Ahí está. Pero sí, dimorfismo. Idea importante aquí. Cuando planteamos la idea del dimorfismo, creo que quizá lo más importante sería reconocer, ¿no? Que algunos hongos van a tener aquella capacidad de tener una diferente forma cuando están en vida libre, es decir, en el medio ambiente, a cuando están parasitando, cuando están infectando, que van a ser las levaduras y las hifas. Si es que tú revisas lo que es el Howetz o el Murray, muchas veces las hifas van a confundirse o van a traducirlo de igual forma como si fueran colonias, ¿sí? Pero en sí, de manera concreta, tenemos en el dimorfismo las dos formas, levadura e hifa. Y aquí abajo les he puesto unas pequeñas imágenes para que puedan guiarse, ¿no? Y puedan observar a qué nos referimos con una levadura y a qué con una hifa. Chicos, esto de aquí van a verlo de forma mucho más extensa durante su tercera unidad del curso de micro. Sí, así que ahorita solamente quiero que ustedes observen un poco, se puedan familiarizar un tanto más y que reconozcan qué sería una levadura y qué sería una hifa. Como les comenté, cuando yo digo levadura, hago referencia a organismos unicelulares, ¿no? Hongos que van a ser, que van a ser en forma unicelular. Ahí está, tus levaduras. Y aquí también tenemos justamente un medio de cultivo, ¿no? En el cual hemos podido justamente cultivar y se va a agarrar esta disposición. De igual forma, son levaduras. Mientras que las hifas van a ser estructuras fundamentalmente pluricelulares. ¿Sí? Ahí está. Diferencias entre lo que vendría a ser tu levadura y tu hifa. Principal, la levadura va a ser unicelular, mientras que la hifa va a ser pluricelular. Segundo, ¿cómo es que se va a presentar como hifa o cuándo va a ser levadura? Muy simple. Cuando el hongo se encuentra en el medio ambiente, va a estar en forma de levadura, mientras que cuando está en los tejidos, cuando está infectando, va a estar en forma de hifa. Aquí, digamos, fácilmente podemos darnos cuenta, ¿no? De dos cosas. Algo que tiene mucho sentido. Si es que en el medio ambiente se presenta como levadura, ¿qué significa esto? Que la levadura vendría a ser aquella forma, entre comillas, resistente, ¿no? Mientras que si es que en los tejidos se presenta como hifa, ¿a qué nos llevaría a pensar esto? Que es la forma que puede infectar, que puede reproducirse más fácilmente y que puede generar enfermedad. Cuando planteamos también aquí la idea de las temperaturas, tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. Y es que si es que yo digo medio ambiente, el medio ambiente está, digamos, de manera general, a unos 25 o 27 grados, ¿no? Esa es la temperatura que se suele plantear. 20 grados, 25 grados aproximadamente, ¿sí? Vamos a ponerle por aquí unos 25 grados, 20, en ese pequeño rango.
Mientras que en los tejidos, en nuestro cuerpo, estamos aproximadamente unos 37 grados. Así que esa va a ser a la temperatura a la cual van a encontrarse las hifas. En pocas palabras, yo podría hacer que un hongo pase de levadura a hifa, sí, los pones a una temperatura adecuada, le brindas un soporte nutricional y ¡pum! Cambia a hifa. ¿Sí? Idea importante. Importante aquí, chicos, también es recordar la idea de las colonias o de los micelios, ¿sí? Y esto va a ser también importante cuando tú intentes cultivar un hongo o veas concretamente a los diferentes tubos de ensayo que tienen ya colonias de hongos allí, o tus medios de cultivo concretamente. Las colonias o micelios van a clasificarse, ¿sí? Plantéalo así. Yo tengo un tubo de ensayo, ¿sí? Aquí está. Y digamos que toda esta región que se encuentra aquí, todo esto de aquí, es un agar, ¿sí? Te doy un pequeño alcance para que más o menos puedas guiarte. Eh, los hongos, así como las bacterias, van a cultivarse y van a poder diferenciarse de manera microscópica y macroscópica. Recordábamos un poco de la parte de bacterias y planteamos, ¿no? Cuando yo diferencio de manera macroscópica a las bacterias, me refiero a medios de cultivo. Y ahí les comenté el famoso agar, ¿cierto? El agar. Ok, las bacterias, los hongos requieren en sí, podría decirse que muchos más nutrientes, muchos más sustratos eh, que las bacterias en algunos casos. Por ejemplo, los hongos requieren o necesitan un aporte de carbohidratos bastante importante. Glucosa, sacarosa, maltosa, etcétera, que va a ser su principal fuente de carbono. Segundo, las bacterias van a requerir nitrógeno, van a requerir también una gran cantidad de agua, vapor de agua, ¿sí? Si es que tú recuerdas, donde es muy frecuente que aparezcan hongos en medios húmedos, en lugares húmedos, ¿no? Y también van a requerir de un pH básico, sumado a todo un conjunto de sales y minerales, ¿no? Es por ello que para poder cultivar hongos de manera ideal, o de manera mucho más fácil, se emplea lo que sería el agar, eh, el agar saburout, glucosado. Así que imagínate que el de aquí es tu agar saburout glucosado, ¿sí? Y lo que entonces aquí en este medio tendría que ser obtener justamente hongos y vas a toda esta parte de aquí, vas a impregnarla de estos. ¿Qué va a ocurrir entonces? Van a pasar los días, van a pasar las semanas y van a comenzar a formarse las colonias, ¿no? Van a comenzar a crecer. Así que la idea es, ¿por qué hemos cultivado de esta manera? Recordamos un poco. El agar fue porque las bacterias requieren sí o sí aquel soporte nutricional. Requieren sí o sí glucosa, una gran cantidad de glucosa, porque es su principal fuente de carbono. ¿Y por qué es que lo hemos cultivado de manera, digamos, horizontal, ¿no? Y no cultivado hacia abajo, y lo hemos cultivado aquí abajo. Porque tenemos que recordar también que las bacterias, bueno, que los hongos requieren oxígeno. Así que al cultivarlo de esta manera, estamos que les permitimos que entre en contacto directo con el oxígeno. Entonces tu colonia va a comenzar a crecer, ¿sí? Va a comenzar a crecer. Y aquí es que vamos a clasificarla, vamos a diferenciarla, en base a dos puntos fundamentalmente, en base a la función y en base al sustrato. ¿A qué nos referimos con la función? Sucede que tendríamos dos funciones, una que será la vegetativa y otra que será la reproductiva. Hemos, justamente hemos planteado aquí en toda esta superficie hongos. Así que los hongos que se encuentren de la superficie hacia abajo van a ser los que van a encargarse fundamentalmente de poder captar nutrientes, ¿sí? Van a comenzar a consumir la glucosa, el nitrógeno, el, el potasio, el fósforo, etcétera, ¿sí?
Eso va a ser justamente la parte vegetativa. Sí, la parte vegetativa. Que va a ser la cual va a nutrirse fundamentalmente. Mientras que aquella región superior a la superficie va a ser la parte reproductiva. Justamente esta pequeña imagen nos permite observar ello. Aquí vemos, ¿no? El micelio primario o forma vegetativa del hongo. Aquí está. Y aquí tenemos justamente la estructura reproductora o el carpóforo. Hay que recordar también que se puede hacer una clasificación en base al sustrato, aérea, basal, profundo. Y es prácticamente lo mismo, ¿no? Cuando planteamos basal, hay referencia a la superficie, ¿sí? Profundo sería más que todo aquel micelio primario, aquella forma vegetativa, y, y el sustrato aéreo, ¿no? El micelio aéreo, vendría a ser aquella parte reproductiva fundamentalmente, ¿sí? Digamos que está todo de la mano en esa forma. Si tú quieres clasificar a tus hongos, al menos aquí se puede hacer de diferentes formas, y quizá la más general sería como lo planteamos de igual manera en bacterio, ¿no? Cuando yo decía, para poder clasificar a mis bacterias, planteaba clasificación macroscópica y microscópica. Macroscópica decíamos, fundamentalmente, cultivos. Los cultivos, o quizá también uno que otra batería eh, bioquímica, ¿no? En base a las enzimas que puedan tener las bacterias. Y cuando planteamos una clasificación, una diferenciación a nivel microscópico, planteamos fundamentalmente el aspecto de las tensiones, las cuales me iban a poder permitir observar a las bacterias, ¿no? Cuál es su forma, si tienen alguna característica en particular en cuanto a su pared celular, o si tienen alguna estructura adicional la cual pueda caracterizarlos, como en el caso de contar con una cápsula o contar con flagelos. En el caso de los hongos, ocurre de manera similar, ¿sí? Igual, clasificación macroscópica en base a cultivos. Ahí está, tu famoso agar saburoglucosado, ¿sí? Es el que más va a emplearse, porque justamente contiene todos los nutrientes, todo el sustrato necesario para que tu hongo pueda crecer. Y aquí viene lo interesante, ¿no? Y es que, como los hongos van a contar con diferentes enzimas, van a tener también diferentes coloraciones de tu agar saburoglucosado. Si aquí observamos, la coloración es fundamentalmente blanquecina, mientras que en la imagen que les puse aquí, están las colonias formadas y hay alrededor un halo de color azul, ¿no? Ahí está. Sumado a esto, si yo planteo una clasificación de manera microscópica, emplearé tinciones. La que les comenté justamente en la clase que tuvimos el día viernes, les comenté que teníamos dos tinciones de color azul. Una que era para bacterias, que era el famoso azul de metileno, y otra que era empleada para hongos, que es el azul de lactofenol. De manera adicional, se emplean otras tinciones, como podría ser la del hidróxido de potasio, la de simplemente el KOH, ¿sí? Sin embargo, ¿por qué se suele emplear mucho más la de azul del lactofenol? ¿O por qué en este caso sería mucho más útil? Porque es una tensión por contraste, ¿no? Como todas las que hemos visto. Vamos a colorear algo para poder observarlo de mejor forma. Mientras que con el KOH no ocurre tanto así. La del KOH es más similar a una tensión como la del Lugol, ¿sí? En el cual tú impregnas todo. Y ya si es que capto no la tinción, y si es que no, F. Entonces, a ver, hasta aquí más o menos qué ideas hay que ir recordando, que hay que plantearnos sí o sí. Si a ti te dicen hongos, recuerda, son organismos variados en general, ¿sí? Porque pueden ser unicelulares, pueden ser pluricelulares, pero siempre van a ser células eucarióticas. Planteas, la estructura del hongo, ¿qué va a ser lo que más me tiene que importar? La pared y la membrana. La pared, ¿por qué? Porque está formada de quitina. ¿Y la membrana por qué? Porque está formada de ergosterol. ¿Eso va a ser importante? Sí, van a ser los blancos terapéuticos cuando tú intentes combatir, cuando intentes erradicar hongos, ¿sí? Con los famosos fungicidas. Ahí está.
Tu metabolismo, ¿qué es ser importante de tus hongos? Son heterótrofos, ¿sí? Requieren sí o sí de un soporte nutricional. No son como las plantas que tienen su clorofila y que pueden ser por allí su fotosíntesis cuando reciben luz o sol. No, no. Aquí no es así con ellos. Y también recuerda que son aeróbicos, ¿sí? Aeróbicos facultativos incluso en algunas ocasiones. Los hongos también tienen formas de resistencia y formas infectantes, como es el caso de las levaduras y como es el caso de las hifas. De igual manera, si tú clasificas lo que vendría a ser tus colonias, el famoso micelio, se puede hacer en dos enfoques. Uno funcional y otro en base a sustratos. Funcional, un micelio el cual se encarga de nutrirse, que es el vegetativo, y hay otro que se encarga de la reproducción fundamentalmente. Y por último, la parte de la clasificación, macroscópica y microscópica. Recordamos siempre esto, chicos. Si es que yo quiero clasificar o si yo quiero diferenciar cosas de manera macroscópica y estas cosas, eh, estos seres vivos, estos organismos, son microscópicos, ¿cómo podría ser yo para poder clasificarlos? Me apoyo. ¿De qué cosa? De su metabolismo de estos. ¿De qué manera? Con cultivos o con baterías de diferenciación bioquímica. Mientras que una clasificación microscópica tendría mucho más sentido, ¿no? Estamos en estamos en el curso de microbiología, así que emplear el microscopio sería lo que tendría mucho más sentido. Y aquí, ¿qué empleamos? Pues las tensiones. Al menos para hongos, la más común y la que más se va a usar, azul de lactofenol, o también podría emplearse el hidróxido de potasio. Habiendo comentado esto, voy a pasarle a darles así rápidamente la clasificación que se suele manejar en el curso en cuanto a hongos y también un poquito de cómo es que se suele plantear en algunos otros materiales, el Howitz, el Murray, en la clasificación de los hongos. ¿Sí? Podría decirse que de manera diferente a las bacterias, acá la clasificación va a tener un enfoque, siento yo, un poco más médico. Y es que van a clasificarlas en relación a qué estructura o a qué nivel van a generar la micosis, ¿sí? Van así más o menos a clasificarse los hongos. Al menos va a ser unos 4 grupos o incluso pueden ser unos 5 grupos, ¿sí? Aquí te voy a poner yo fundamentalmente 4. Tu primer grupito, tu segundo grupito, tu tercer grupito y tu cuarto grupito. Como les comenté, es una clasificación, siento yo, un poco más médica porque se centra en qué parte o a qué nivel está que infecte el hongo. Así que tendremos las micosis superficiales, ¿sí? Las superficiales, ¿no? Que vamos a poner superficiales. Segundo, tenemos las cutáneas, subcutáneas fundamentalmente, subcutáneas. Porque ahí en las superficiales se pueden incluso solapar las superficiales junto con las cutáneas. Tenemos a las sistémicas, micosis sistémicas. Y las micosis a nivel oportunista, ¿sí? Las oportunistas. La cual podría decirse que son un grupo aparte y más que localización, más que a qué nivel van a estar atacando, es un contexto de inmunosupresión o de inmunocompromiso. Las oportunistas. Entonces, más o menos lo que hay que aquí plantearnos es, ok, micosis superficiales. ¿A qué nivel va a atacar? ¿A qué nivel va a darse estas? Cuando decimos micosis superficiales, fundamentalmente piel, ¿sí? Piel junto con anexos, ¿sí? Y cuando decimos anexos, pues allí entran pues los vellos, pues las glándulas sebáceas, etcétera, ¿no? Piel junto con anexos. E incluso también mucosas, ¿sí? Mucosas. Piel, anexos, mucosas en general. La pregunta podría plantearse, ¿no? Ok, ¿cómo es que yo me voy a infectar, a contagiar de una micosis de manera superficial?
es por contacto, ¿sí? Por contacto directo. Que le ponemos por contacto directo. El ejemplo más claro, creo yo, de una micosis superficial podría plantearse en una onicomicosis, ¿no? Por ejemplo, tú, que vas no sé, que vas a la piscina y cuando sales te secas mal los pies, te secas mal las uñas y en tu uña ha comenzado a formarse una placa hiperqueratóxica de aspecto amarillento, o es más, parece que algo se está comiendo tu uña, hasta que se te cae la uña, un hongo. ¿Y cómo se podría contagiar a alguien de ese hongo? Digamos que de manera random, ¿no? Vas a la playa con tu grupo de amigos y tú sin querer, tu pie se choca con el pie de tu compañero. Y justamente las uñas se dan un beso, ¿no? Alucinemos eso. Ya. Listo, contacto directo. Siguiente pregunta que se podría plantear, ¿no? Y es, ¿qué hongos van a plantearse para mis micosis superficiales? Aquí son variadas, ¿ah? Porque no solamente es a nivel de uñas, sino también es piel en general. Y al menos la más frecuente va a ser el famoso Trichophyton rubrum. Trichophyton rubrum. Ahí está. La cual podría decirse que es aquel hongo, el cual va a infectar o va a ser el más frecuente a nivel de micosis superficiales, infecciones a la piel. ¿Sí? Al menos un 80%, 90%. Justamente hoy día rotando en Dermato fue el dato que el doctor lanzó. Tenemos aquí muchas más, ¿no? La tiña pedis, la tiña corporis, la pitiriasis, alba, versicolor, la cándida también, ¿no? Cuando atacan mucosas, etcétera, ¿no? Esas serían las superficiales. Por otro lado, las micosis subcutáneas. Primera pregunta que nos planteamos vendría a ser, ¿no? ¿A qué nivel van a atacar? Dermis y tejido celular subcutáneo. Y aquí no va a ser tan fácil que tú te contagies, ¿no? Porque no es como que te tocas con alguien y listo, ya te contagiaste de una micosis subcutánea, sino que aquí va a tener que haber necesariamente un trauma, ¿sí? Y cuando decimos trauma, decimos golpe, sin golpe, un golpe. Tiene que haber una lesión, una solución de la continuidad. Y aquí tendríamos al famoso esporotriz Schenck, que genera la famosa esporotricosis. Esporotricosis. ¿Cómo es que vas a contagiarte? Cómo es que podrías infectarte de esto? Fundamentalmente, van a ver ustedes que en su clase de la tercera unidad van a indicarles que se contagian bastante aquellas personas del campo, que han estado, por ejemplo, caminando entre ramas, ¿sí? Entre espinas, ¿sí? Digamos, aquí hay un arbusto, y tú estás caminando, y de la nada, plum, te haces una herida, la cual es profunda. Y justo fuiste tan piña que en aquella espina había un Sporotrichenk, había una cantidad de estos. Te infectaste, ¿sí? Por trauma va a ser básicamente. Ya. Luego tenemos las micosis sistémicas, ¿sí? Las micosis sistémicas. Eh, digamos que estas van a darse a todo nivel, pero podría decirse que van a atacar o que van a sentarse inicialmente al menos en pulmones, ¿sí? En pulmones. ¿Por qué? Justamente por la vía de infección, que va a ser por inhalación. 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 ¿Cuáles van a ser los agentes etiológicos en este caso? Pues son, creo que bastante conocidos. El aspergilos, las famosas aspergilosis. El histoplasma capsulatum, con la histoplasmosis. También tendremos las coccidioimicosis, dioimicosis,
y las paracoccidioimicosis, con el paracoccidioides, etc. Y también tenemos a los oportunistas, ¿sí? En el caso de los oportunistas, como les comenté, chicos, es más que todo un contexto de inmunosupresión, ¿sí? O de inmunocompromiso en pacientes inmunosuprimidos. Inmunosuprimidos. Suprimidos. Y aquí es importante, ¿no? Porque en un contexto de inmunocompromiso, de inmunosupresión, en general, podría decirse que cualquier bacteria, parásito hongo, podría generar este, un cuadro bastante grave. Aquí tenemos, por ejemplo, al Cryptococcus. Tenemos también al Aspergillus otra vez. También tenemos a las mucormicosis y al Pneumocystis. Pneumocystis pneumoniae. A ver, más o menos aquí, chicos, lo que he querido plantearles en general vendría a ser la forma en la cual ustedes les van a presentar o van a ir organizándoles las clases de hongos, ¿sí? En tu tercera unidad vas a llevar la parte de mico, de micología. Y la primera clase va a ser fundamentalmente generalidades, ¿sí? Lo que hemos visto en esta primera diapositiva. Y luego la clase 2, 3, 4, 5 y todas las demás va a ser, bueno, van a irte presentando a los hongos superficiales, a los dermatofitos, a los subcutáneos, sistémicos, oportunistas, etc. Aunque va a haber también cierta variación, ¿sí? Porque digamos que no siguen esta clasificación de manera tan exacta, sino que también plantean, por ejemplo, hongos ambientales que se encuentran en el ambiente, etc. ¿Sí? Así que chicos, a ver, para hacer una pequeña retroalimentación y para poder terminar, lo que sí o sí yo considero que es importante que tú te lleves el día de hoy sería primera idea, características fundamentales de tus hongos, ¿sí? Lo básico, unicelulares, pluricelulares. Recordar qué cosa, cómo está compuesta la estructura de estos hongos, ¿sí? Cómo es su pared, cómo es su membrana. Segundo, cuál es su metabolismo, qué tienen y qué no tienen, de qué dependen y de qué no dependen, ¿sí? Tres palabras, heterótrofos, sí, heterótrofos, aeróbicos y plantearlo así, ¿sí? No fotosintéticos. Ahí está, no fotosintéticos. En cuanto a tu dimorfismo, también recuérdalo, ahí se va a hacer cierta distinción en algunos hongos. Recordar que es una levadura, que es una hifa, cuál de estas dos va a ser la forma infectante y cuál sería, entre comillas, la forma resistente. Cuáles son tus colonias, cómo es que se van a clasificar, emulsión o sustrato. Y finalmente, chicos, la clasificación. ¿Sí? Aquí va a ser pero importantísimo. En la parte de bacterias teníamos una gran cantidad de posibles medios de cultivo. Agar sangre, agar chocolate, agar maconque, etcétera. Son muchos. Igual con las tinciones. Gram, Ciel Nielsen, tinta china, azul de metileno, Lugol, son muchas tinciones. Pero para hongos todo se resume un poquito más, y sería cultivo, fundamentalmente agar saburó glucosado. Tinciones a azul de lactofenol. Y por último, chicos, esta parte que se encuentra aquí, ¿sí? Clasifica a tus hongos. Recomendación bastante amplia para todos ustedes. Una forma bastante adecuada, considero yo, para poder aprender el curso de micro y de parásito es, por ejemplo, de toda tu primera unidad de bacterias, plantéate un mapa conceptual, pero un buen mapa conceptual, ¿no? En el cual esté en resumido básicamente todito y estudia de ahí, ¿sí? Guíate de eso. Al menos para toda la parte de virus, hongos, bacterias y de parásitos, ya sean protozoarios, gusanos, ectoparásitos, etcétera, que te plantees mapas conceptuales en los cuales puedas guiarte rápidamente de la información va a ser bastante útil. ¿Sí? En fin, chicos, sería todo por el día de hoy. Igual el día
creo que miércoles tenemos otra vez una pequeña charla. Vamos a comentar toda la parte allí de virus, de sus generalidades y también un poco de la clasificación. Así que chicos, recomendación, sigan leyendo bastante esta semana que queda, aprovechenla al máximo para que puedan entrar con bastante base y con un buen ritmo a sus clases del cuarto ciclo.